Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien o buen día. Por medio de este video vamos a ver la teoría y las actividades correspondientes al tema del tercer condicional. Bueno, entrando ya al tema, por la cuestión de su tiempo. Dice, recuerda que como vimos anteriormente, los condicionales son enunciados que establecen una relación entre una condición y el resultado que ocurriría si se cumpliera esa condición. Por ejemplo, y ya lo vimos en el segundo condicional, la condición, si te esforzaras más, el resultado, serías un mejor estudiante. Condición, si fueras más agradable, resultado, tendrías más amigos. Todos los condicionales, repito, establecen una relación entre una condición y un resultado. Si se fijan, son como dos enunciados en uno. O sea, es un solo enunciado, pero está formado por dos partes. Un enunciado podría ser la condición y otro enunciado sería el resultado, pero juntos forman un solo enunciado que es precisamente un condicional. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el condicional, y otros, entre el tercer condicional y otros condicionales? Dice, ahora bien, el tercer condicional trata sobre una condición y un resultado, ambos en tiempo pasado, tienen que estar en pasado los dos, y que nunca ocurrieron. Por ejemplo, si yo hubiera sido un mejor novio, te habría dado un regalo de aniversario. Entonces, ni se cumplió el resultado ni se cumplió la condición. Nunca ocurrieron y las dos son del pasado. Si yo hubiera sido un mejor novio, no lo fue, te habría dado un regalo de aniversario. No se lo dio. Entonces son dos cosas que ya ocurrieron, pero o que son pasadas, pero que nunca ocurrieron. Otro ejemplo. Si hubiéramos llegado a tiempo al aeropuerto, no habríamos perdido el vuelo. Ya pasaron esas dos cosas, perdieron el vuelo y no llegaron a tiempo al aeropuerto. Por eso son cosas pasadas y que nunca ocurrieron. Si revisas bien ambos enunciados, tanto la condición como el resultado son cosas pasadas que nunca sucedieron. Entonces, ¿cómo se escribe el tercer condicional en inglés? Su estructura es la siguiente, y aquí es posiblemente la parte más importante porque es ya gramaticalmente cómo vas a trabajar el tema en lo sucesivo. Ok, para la condición, se empieza como en el segundo condicional, if, más un primer sujeto, más had o hadn't. Como dice aquí, hadn't, aquí recae la negación cuando la haya. Entonces, si vas a negar en la condición, la negación se pone aquí en el auxiliar hadn't. Si es afirmativo, pues obviamente se usa el had. El primer verbo en participio en la columna 3. Recuerda que para que no te equivoques en las conjugaciones verbales, que es donde he visto más errores en los ejercicios, en la página 90 de tu libro, ahí hay listas de verbos. A esta le correspondería en este caso la cuarta columna, que es la que dice past participle. Past participle. Entonces sería en participio. Si no tienes el libro, puedes sacar listas de verbos en muchos lugares del internet, pero lleva aquí el verbo en participio. Y la condición, que tiene que ser pasada y que no haya ocurrido, más la coma para separar la condición del resultado. Entonces, en resumen, if más primer sujeto, más el auxiliar had o hadn't si se niega, el primer verbo obligatoriamente en participio y la condición pasada y que no haya ocurrido, la coma. Ahora el resultado. El segundo sujeto del enunciado en total, pero es el sujeto del resultado. Would o wouldn't, también wouldn't si se está negando. Have y un segundo verbo. Recuerda que acá estaba el primer verbo. Aquí está el segundo verbo. En participio también. Y el resultado, también pasado y que no haya ocurrido. Entonces, si te fijas, es parecido a la condición y el resultado. Nada más la condición empieza con if, termina con la coma. La condición lleva su sujeto, el resultado también lleva su sujeto. Y la condición lleva verbalmente dos componentes.
el auxiliar had o hadn't y el verbo en participio. Y el resultado, si te fijas, lleva 3 componentes. Would o wouldn't, have y el verbo del resultado en participio. Si no lleva estos 3, el resultado está mal. Si no lleva esto, la condición también está mal. Si los verbos no están en participio, está mal. Tiene que ser exactamente esta estructura. Y debe de llevar sujeto aquí y sujeto acá. Empezar con if y estar separados por una coma. Bueno, siguiendo. Nota importante, perdón. Recuerda que el verbo to have significa tanto tener como haber. Y de hecho en este caso va a significar aquí haber. Pero ahorita lo vamos a ver en ejemplos. Ok, dice, ¿y cómo se aplicaría la fórmula anterior en enunciados concretos? Para ilustrar esto, veamos cómo se utilizaría en el primer ejemplo que empleamos anteriormente. O sea, el ejemplo de aquí. En este ejemplo, ¿cómo se aplicaría? Ok. Condición if. Primer sujeto. Bueno, el if ya sabes que significa sí, que es primero la fórmula, perdone. Estamos en la condición, primero la fórmula, después el ejemplo en español y finalmente el enunciado en inglés. La fórmula empieza con if, que en español es sí, y pues seguimos con el if. Primer sujeto, en este caso lo voy a manejar yo, que sería obviamente I. La fórmula dice que es had o hadn't, que en español sería hubiera, ahí es el verbo haber, y se utiliza obviamente en inglés had, porque no está negando, no está diciendo si yo no hubiera, es simplemente si yo hubiera, por lo tanto es had. El primer verbo en participio, recuerda que en participio es terminación had oído. Como estoy usando el verbo ser, el participio sería sido, que en inglés es el verbo be, que en participio es been. Entonces, si yo hubiera sido un mejor novio, if I had been a better boyfriend, coma. Entonces así van a estructurar ustedes sus enunciados, chicos. Simplemente van bajando lo que diga la fórmula y lo van aplicando a cada caso. Por ejemplo, aquí lo que va a cambiar es el sujeto, que le pusimos I, el verbo, sido, y la condición. Lo que queda igual es el if, el had y la coma. Entonces nada más es ir ajustando la fórmula al enunciado que quieren decir. Ok, ahora va el resultado. Ya saben que si voy muy rápido le pausan o ustedes ya saben, ¿no? El resultado. Segundo sujeto. Yo, o sea, I otra vez. Wouldn't have. Acuérdate que would significa, lo vimos en el tema pasado, que tiene terminación ia. Entonces, el have es haber. Con would se convierte en habría. Yo habría, sería I would have. El segundo verbo que también tiene que estar en participio, terminación had oído, del verbo dar, dado, que es give, pero en participio es given. Por eso les digo que no inventen aquí el verbo, tienen que ver la conjugación correcta. You a birthday gift. Yo te habría dado un regalo de cumpleaños. I would have given you a birthday gift. Entonces queda así. If I had been a better boyfriend, coma, I would have given you a birthday gift. Si yo hubiera sido un mejor novio, te habría dado un regalo de cumpleaños. Y así, chicos, repito, es ir aplicando la fórmula. Yo sé que parecen como muchos pasos,
pero pues realmente así es, porque pues sí está largo el enunciado si se fijan. Nota importante, recuerda que en el inglés no existe el sujeto tácito, por lo tanto en los enunciados del tercer condicional deben aparecer dos sujetos. O sea, le tienen que poner sujeto al resultado y le tienen que poner sujeto a la condición. No se vale dejar uno sin sujeto. Eso es lo que significa eso. Ahora vienen las actividades con base en esta teoría. Si no la entendiste bien, por favor repásala para que sepas cómo se hace. Llena lo que falta del cuadro siguiente. Ok, déjenme lo hago más pequeño para que se alcance a ver. Ahí está. Ok, condición, resultado. La fórmula, después el ejemplo en español y finalmente el enunciado en inglés. Entonces ustedes van a ir llenando la parte del inglés. Por ejemplo, aquí está la fórmula. Les puse un ejemplo en español. Si lo hubieras pagado a la cajera, nada de esto habría ocurrido. Y ustedes tienen que llenar la parte del inglés. Van a poner if, el sujeto, el had o hadn't. Ahí les estoy poniendo qué verbo van a utilizar, pero lo tienen que conjugar. Recuerden que tiene que estar en participio. La condición. Luego aquí les puse que anotar incluso. Anotar aquí none of this. El would o wouldn't have aquí. El verbo to happen, pero conjugado en participio. Y aquí creo que no hay resultado. Entonces tienen que ir analizando cada enunciado en español, lo que yo les puse aquí, y aplicar la fórmula. ¿Ok? Entonces básicamente es ir llenando los espacios que están en blanco o a los cuales les puse cosas entre paréntesis. Les van a quedar los enunciados de inglés completos con su puño y letra. Si se nos llegara a cortar el video, chicos, por favor ven la segunda parte, pero a lo mejor sí la hacemos. Traduce correctamente al español o al inglés las siguientes oraciones. Aquí está en inglés, lo pones en español. O si está en español, lo pones en inglés. Y una vez más te pongo a veces los verbos que vas a usar, que los tienes que conjugar correctamente. Utiliza correctamente las palabras que aparecen entre corchetes, como estas, para completar la parte faltante de los siguientes enunciados. Nota, no puedes tener faltas ortográficas. Entonces vas a anotar aquí lo que va sobre la línea utilizando estas palabras. Obviamente vas a utilizar la fórmula del tercer condicional, porque todos los enunciados están en tercer condicional, tanto los de aquí como los de acá. Entonces, con base en la fórmula vas a usar estas palabras para armar todo tu enunciado completo. ¿Okay? Tienes que ver cómo queda el enunciado. Con base en las palabras proporcionadas, construye correctamente los enunciados siguientes. Nota, no puedes tener faltas de ortografía. Repito que hay palabras, están en desorden, tú las tienes que acomodar para hacer un enunciado congruente en tercer condicional. Hay una manera en que esas palabras se combinan y igual también, repito, tienes que conjugar los verbos. Y por último, escribe 10 enunciados de tu creación en tercer condicional. Hazlos en una hoja aparte. Utiliza la lista de cotejo anexo, como lo hicimos la otra vez, ¿ok? Como lo hicimos con el segundo condicional. Van a hacer sus enunciados del tercer condicional, le está pidiendo 10, y se van a fijar en esta lista de cotejo. Ahí está la fórmula y la lista de cotejo, y le van a poner palomita cuando van cumpliendo con cada uno de estos. Por ejemplo, mi enunciado empieza con if, el número 1 sí, el número 2 también, el número 3 también. Mi enunciado tiene dos sujetos, uno después del if, otro después de la coma sí. Bueno, chicos, eso es todo, esa es la tarea para esta semana. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. Gracias, bye.